¿verdad? Con toda la iglesia, implorando al Señor el soplo de su espíritu, un nuevo Pentecostés para toda la iglesia y para toda la humanidad. Como reza el Salmo, estamos pidiendo al Señor que venga su espíritu y renueve la faz de la tierra. Hoy pues pidamos también al Señor que ese espíritu aleje esta pandemia, que fortalezca, que sople su espíritu de vida en tantos hermanos y hermanas que están enfermos, sobre todo en aquellos que están más graves, aquellos que están esperando una cama de cuidados intensivos. Como dice una oración por ahí, que el Señor sople aliento de vida y aire en esos pulmones que están necesitando oxígeno, para que el Señor también anime a todos nuestros hermanos enfermos. Hoy la iglesia celebra a San Bernardino de Siena, un capuchino que de Siena, Italia, que en tiempos de pandemia dejó todos sus bienes y se dedicó a cuidar enfermos y animó a muchos nobles y a mucha gente de la aristocracia de Siena a que hiciera lo mismo, a que entregaran su tiempo al cuidado de los enfermos, y estuvo más de 2 años en una pandemia muy fuerte allá en la Edad Media, cuidando también enfermos. Entonces, pidámosle a él que interceda de manera muy especial por todo el personal sanitario, por todo el personal médico, enfermeras, Cruz Roja, por tantísimas personas que están luchando en este momento en primera fila contra esta pandemia. Vamos a empezar invocando la presencia del Espíritu, ¿verdad? Rezando la secuencia de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Tal y como les dije, hoy vamos a iniciar el estudio del Salmo 121, ¿verdad? O como lo conocemos también, el Salmo de el guardián de Israel. Vamos en primer lugar a oírlo, ¿verdad? Leerlo, proclamarlo en español. Después, como hemos hecho estos días, vamos a escuchar el texto en hebreo para tratar de captar un poquito por lo menos la melodía en el idioma original, y después vamos a entrar a una pequeña introducción para ir analizando estos 8 versículos de este salmo tan hermoso que el Señor nos permite compartir hoy. Dice el salmo en español, siguiendo la traducción de la Biblia de Jerusalén: alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián el Señor tu sombra a tu derecha. De día el sol no te dirá, tampoco la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre. Un salmo sencillo, un salmo que vamos a ver tiene una riqueza
extraordinaria y características que lo hacen también una joya dentro del salterio y especialmente dentro del grupo al cual pertenece este salmo, que ya ahorita vamos a ver cuál es. Vamos a escuchar un momentito el texto en hebreo, sobre todo para escuchar la melodía de este salmo. Shir Lamalot, está Enai el Rearim, Me'ain Yavo Ezri. Ezri Meim Adonai, Ose Shamayim Baaretz. Al Itel Lamot Ragleja, Al Yanun Shomreja. Ine Lo Yanun Velo Ishan Shomer Israel. Adonai Shemereja, Adonai Tzileja, Ayad Yemineja. Pero no se le oye nada. Ay, perdón. No se escucha. Yomam Shemesh, Lo Yakeka. Perdón, creo que no le puse compartir el sonido. Denme un momento. Padre, sí se escucha, pero muy bajito. Muy bajito. Sí, Pero es sí que se está escucha. grabado. Sí, porque sí estoy compartiendo el sonido. Bueno, Señor, sí se escucha. dejémoslo así. Notaron nada más que el término, cómo se va repitiendo las terminaciones en JA, esa aspiración fuerte que hacen los orientales de Ja, sí, Anreja, la Meja, ¿verdad? Es para que veamos que el Salmo, pues precisamente es una melodía, ¿verdad? Es un poema que para nosotros, pues no le captamos la sonoridad, digamos, porque la traducción a la hora de traducirlo en nuestra lengua se pierde, pero sí trabaja mucho este elemento. Y sobre todo, vamos a ver si encuentro, ok, el versículo anterior, Shomer Israel. Ese sería el título en hebreo. Shomer Israel. Vieron que en la primera diapositiva yo puse el guardián de Israel. Shomer Israel. Es el título que tenemos en hebreo. Bueno, algunas opiniones importantes a manera de introducción. Dice un teólogo, Kirkpatrick, el valor literario de este salmo es encomiado por todos los comentaristas, destacándose la confianza infantil y total en la providencia divina. Veamos que cuando él habla de confianza infantil, no es nada banal, es precisamente esa cualidad que Dios en Jesucristo alaba. Si no volvéis a ser como niños, en esa actitud de confianza total, no entraréis en el reino de los cielos. Continúa el teólogo diciendo, parece que se oye la voz de los peregrinos que se animan mutuamente con palabras de fe y de esperanza mientras se dirigen hacia Jerusalén para cumplir una vez más en el centro de la vida y del culto nacional la relación de Yahvé con Israel y con cada israelita individualmente como su guardián a través de todas las vicisitudes de la vida. Vamos a entender ahorita por qué el autor nos habla aquí de la peregrinación de peregrinos, ¿verdad? ¿Ok? Decía el Papa Benedicto, es un salmo de confianza, pues en él resuena 6 veces el verbo shamar, que es el verbo guardar, el verbo proteger. Por eso el salmo se llama Shamer Israel. Dios, cuyo nombre se invoca repetidamente,
se presenta como el guardián que nunca duerme, atento y solícito, el centinela que vela por su pueblo para defenderlo de todo riesgo y peligro. Veamos que estas dos opiniones, tanto de un teólogo como de el Papa Benedicto, ¿verdad? Un teólogo extraordinario también, pues nos enfatizan el hecho de que es un salmo de confianza, un salmo de absoluta confianza en Dios, que se presenta como guardián, como centinela, como el que cuida, como el que defiende. Si nosotros leemos los principales comentaristas de los salmos, ¿verdad? Vamos a ver que difícilmente encontramos una definición del género literario, ¿verdad? Perdón. Si encontramos, porque para la mayoría de los estudiosos, ¿verdad? Lo que me enredé con la estructura, pero para la mayoría de los estudiosos, el salmo forma parte de la colección llamada salmos de ascensión o salmos graduales. Salmos de ascensión. Vean que es lo mismo los salmos de subida, en el sentido de subir, de ascender, de ir a un lugar más alto. O salmos graduales que se refieren a gradas. Gradual en el sentido también de que va subiendo poco a poco. Y vamos a ver qué se entiende por esto. Ahora, la colección de salmos de ascensión o salmos graduales es un conjunto de estos salmos del 120 al 134, o sea, estamos hablando de 14 salmos que tienen características especiales. Lo hace una colección homogénea. ¿En qué sentido? Tienen todos el mismo título, Salmos para las Ascensiones, ¿verdad? Tienen todos el mismo título, Salmos para las Ascensiones, tienen características similares y vean qué curioso, es la única colección dentro de los Salmos que tiene el mismo género literario y que están unidos. La persona que organizó el salterio, estos 13 salmos que se llaman salmos de ascensión, los puso juntos del 120 al 134, cosa que no sucede con el resto de los salmos, en donde encontramos un himno al principio, un himno al final, un himno al medio del salterio. En los salmos no todos los himnos están juntos, ni todas las súplicas están juntas, ni todas las acciones de gracias están juntas, ni todas los salmos penitenciales están juntos, no, todos están regados dentro del salterio, pero esta colección de salmos de ascensión o salmos graduales, sí, son salmos que aparecen unidos. Me importa que vean un momentito la foto que aparece allí, la imagen. Yo nunca les he dicho, pero bueno, yo siempre trato de que la foto tenga que ver con algo de lo que estoy diciendo. No son nada más meras decoraciones, no, sino que son fotos que han sido elegidas precisamente con una intención. Vean que estas gradas que tenemos aquí, obviamente en aquel momento no existía la ley, ¿verdad?, de fácil acceso, ¿verdad? Eran las gradas para una de las entradas principales al templo de Jerusalén. Y todavía hoy, quienes visitan Israel, ¿verdad? Quienes visitan Israel van a ver que esta parte de las gradas todavía se conserva dentro, pegado al muro de los lamentos, que sería esta pared que vemos aquí. Encontramos de dónde salían las gradas para entrar a la explanada del templo. Se llama creo que son el arco de Roberts, porque fue el arqueólogo que lo descubrió. Pero bueno, los estudiosos, los arqueólogos dicen que al templo se accedía por gradas. Y estos salmos, vamos a ver que son salmos de peregrinación o salmos para entrar en el templo. Hay varias opiniones por ahí,
pero vean que esta colección de salmos es una colección muy homogénea, ¿ok? Tienen características iguales y similares y la colocación juntos en el salterio. Permítanme nada más leerles esto. Hay una colección de salmos que forman un grupo especial que se conoce como cantos de subida, ya que ascensión, gradual, subida es lo mismo. Se trata de salmos que tienen como escenario la ascensión a la ciudad de Jerusalén. Los cantos de subida son propiamente salmos de peregrinación. Recordemos que el judaísmo obligaba a todos los judíos mayores de 12 años, por lo menos una vez al año, a peregrinar hacia Jerusalén. Entonces, estos salmos se suponen que son salmos que se compusieron ya sea para subir a la ciudad de Jerusalén, que si nosotros vemos como está el mapa aquí, el corte transversal de la Tierra Santa, Jerusalén está en este pico, ¿verdad? Las montañas de Judea. Entonces, de cualquier parte del país, del norte, del sur, del este, oeste, que se quiera ir a Jerusalén, siempre va a significar subir. Lo que les explicaba la otra vez, como, por ejemplo, si a la basílica, cuando hacemos la romería, dijéramos, subamos a Cartago, ¿verdad? La gente que está en San Carlos, aunque está más al norte que nosotros, siempre tiene que subir, porque con respecto al nivel del mar, pues San Carlos está más bajo que Cartago. Igual pasa con Punta Arenas, con San Isidro, con Limón. De cualquier punto geográfico del país, la mayoría tenemos que subir hacia la basílica, exceptuando la gente que vive en la zona norte, ¿verdad? Que ellos sí tienen que bajar. Pero bueno, es para que tengamos una idea. Entonces, son salmos que fueron compuestos, ya sea para las peregrinaciones a Jerusalén o ya sea para subir al templo, porque como vemos, se ascendía por gradas y escaleras, ¿verdad? Por esa razón, entonces son llamados también salmos graduales. Ahora, hay tres interpretaciones con respecto a este nombre. La interpretación estilística, que tiene que ver con el estilo literario del Salmo. Vean que si ustedes leen con atención, si leemos con atención el Salmo, parece que con la misma palabra o con la misma idea que termina un versículo, empieza el otro. Por eso dice que es como una grada. Oigan, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi auxilio? El versículo siguiente dice, mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y así se va haciendo como gradas. Entonces, una hipótesis sería, se llaman graduales por su concepción estilística, por su estilo propio en forma de escalera. Otros dicen que es una interpretación histórica porque después del exilio en Babilonia, cuando el rey Ciro de Persia dio la posibilidad de que la gente volviera nuevamente a Jerusalén, el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y los sacerdotes y profetas que tuvieron a cargo el regreso, lo llamaron la subida. Subamos a Jerusalén. De hecho, cuando se tradujo el edicto del rey de Ciro de Persia a hebreo, ¿verdad? La orden del rey es los que pertenecen a ese pueblo que suban. Y entonces todo el ambiente del posexilio, allá después del 538 antes de Cristo, hace referencia a el regreso a Jerusalén como la subida hacia Jerusalén. No solamente las peregrinaciones anuales, sino esta gran peregrinación que pero en realidad es que ya todo escrito. No sé si le falta más agua o usted. Perdón, acordémonos apagar los micrófonos, ¿verdad? No solamente la peregrinación de cada día, sino la peregrinación esta histórica, pero también hay una concepción, una interpretación espiritual, porque se entiende que cuando el hombre busca a la divinidad, ya por una cuestión natural, nosotros tendemos hacia arriba. Esa concepción mental que nosotros tenemos que Dios está en lo alto y que entonces para encontrarnos con Dios de alguna manera nosotros tenemos que subir espiritualmente hacia
ascender espiritualmente para encontrarnos con Dios. Es una idea que no solamente pertenece al judeocristianismo, sino a todas las religiones. Y vamos a ver que por eso en muchísimas religiones, para encontrarse con la divinidad, se subía a los montes. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar más alto, la montaña es el lugar más alto que nos permitiría, entre comillas, estar más cerca del cielo, ¿verdad? Pero es por esa concepción de sentir que ese Dios, esa divinidad que nos trasciende, que está muy por encima de nosotros, para poder alcanzarla, nosotros tenemos que ascender, ¿verdad? Entonces es una idea también espiritual. Recordemos que en la espiritualidad cristiana, los grandes místicos también han hablado de esta idea, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús con las moradas, ¿verdad? Esa ascensión en las moradas, o San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, como interpreta la vida espiritual, el alma que busca el encuentro con Dios. Entonces, por eso tenemos estas interpretaciones, que cualquiera de las tres podría ser perfectamente, las tres son perfectamente válidas. Ahora, aquí es donde les tengo que decir que los teólogos no se ponen de acuerdo. Los biblistas no se ponen de acuerdo para encontrar o presentar una estructura del Salmo 121. Algunos tratan de interpretarlo como un diálogo entre el peregrino, ¿verdad? El peregrino que tiene que empezar la peregrinación y tal vez con un poco de temor, porque vamos a ver lo que significa peregrinar en Tierra Santa. Con un poco de temor pregunta: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi auxilio? Y entonces alguien le responde: el auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, no dejará que tu piedra resbale, y todo lo que leemos en el Salmo. Para algunos es un diálogo cultual, el diálogo que se da entre un laico y un sacerdote. Para otros es un diálogo familiar, una persona que va a empezar la peregrinación y le pregunta a algún miembro de la familia, sobre todo algún anciano del pueblo, de la familia. Entonces, un diálogo familiar. Otros dicen que es un diálogo de introspección, un diálogo con uno mismo, como cuando uno está pensando y así, y uno dice: ¿y qué voy a hacer en este momento? Ah, ya sé, voy a hacer tal cosa. Entonces uno habla con uno mismo. Eso es un diálogo de introspección. Entonces podría tratarse también de eso. Pero como les digo, la mayoría de teólogos no se pone de acuerdo para clarificar o establecer una estructura propia del Salmo. Se dice nada más, es un diálogo, y depende cada autor, pues un diálogo cultural, un diálogo familiar o un diálogo de introspección. Pero vamos a ver que el desarrollo del Salmo, a la hora de estudiarlo, no vamos a encontrar problemas por no saber exactamente la estructura, y de hecho vamos a ir estudiándolo versículo por versículo. ¿Ok? Entramos entonces ya al análisis del Salmo. Si ustedes ven el versículo 1a, la primera parte del versículo, que es ese título que alguna vez se puso por escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Dice: canción para las subidas, o para la subida, ¿verdad? A pesar de que afirmamos, atención con este detalle, a pesar de que afirmamos que todos los salmos graduales o de ascensión tienen el mismo título, si ustedes leen del 120 al 132, vamos a ver el mismo título. Resulta que este salmo tiene una pequeñísima diferencia, una preposición. Todos los otros salmos de este conjunto, de este bloque, dice salmos de la subida o salmos de las subidas. Pero este salmo 121, fíjense que dice salmo para la subida. Un detalle igual, para algunos un detalle insignificante que puede haber sido producto de un error a la hora de copiar, pero para otros dice que el salmo va más allá de un mero canto que se hace cuando uno va caminando,
sino que es un salmo que me ayuda a clarificar la motivación fundamental a la hora de la peregrinación. No es solamente un salmo de peregrinación, sino que sería un salmo para hacer la peregrinación. Y van a ver que cuando leamos el salmo completo, cuando terminemos hasta el versículo 8, esto es fundamental. Porque les adelanto un poquito, la vida del creyente es una peregrinación. Toda nuestra vida es un peregrinar, como dice esa canción tan linda, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La religión judeocristiana es la religión del peregrinar. Recordemos cuando Dios llamó a Abraham y lo convirtió en peregrino, sal de tu tierra hacia la tierra que yo te mostraré. Es la historia de Israel, sal de Egipto hacia la tierra prometida. Es la historia de todos y cada uno de nosotros que salimos del seno de nuestra madre para encaminarnos poco a poco hasta el encuentro definitivo con Dios. Somos peregrinos que vamos hacia el cielo. La vida se presenta como un camino, como un peregrinar. Y entonces este salmo se convierte en una motivación fundamental para la vida, porque la peregrinación la vida es peregrinación. Entonces el título subraya esta dimensión dinámica de este salmo. Se habla de caminar, se habla de pies, se habla de guardián, se habla de las peculiaridades propias de la peregrinación, de las dificultades que significa peregrinar, como también la vida está llena de dificultades. Si nosotros vemos nuestra vida como un peregrinar, en la vida nos cansamos, en la vida podemos caernos, en la vida muchas veces tenemos que detenernos a la orilla del camino para tomar aire, para tomar fuerzas. En la vida tenemos problemas y dificultades. En la vida de todos los días tenemos que enfrentar peligros, peligros de día, peligros de noche, peligro cuando estamos en la casa, peligros cuando salimos. En fin, es un salmo que nos habla de la vida, pero de la motivación fundamental con la que nosotros tenemos que enfrentar nuestra propia vida. Y recuerdan lo que dijo el Papa Benedicto y aquel teólogo. ¿Cuál es la actitud general que sobresale en el Salmo? La confianza en Dios. Entonces vean que es un salmo muy lindo porque nos dice, es como si el salmista nos estuviera diciendo, para enfrentar la vida de todos los días, señoras y señores, confíen únicamente en Dios. Entonces vean que salmo o canción para la subida nos abre ya esta perspectiva. Lo que vamos a encontrarnos nos sirve no solamente cuando nos dirigimos al templo, nos sirve en todo momento de nuestra vida. Comienza el salmo, este versículo lo voy a dividir en 1A, 1B y 1C. Alguien una vez me preguntó, padre, esas divisiones con esas letras pequeñitas, ¿qué significan? Pues que si el versículo es muy largo, podemos subdividirlo en partes más pequeñitas para una mejor explicación. El 1A es el título que dice Salmo para su vida y el 1B es cuando ya empieza con esta aclamación. Levanto mis ojos a los montes. Entonces empezamos con esta frase, alzo mis ojos o levanto mis ojos. Esta frase en sí sola, por sí sola, implica una visión genérica. Yo necesito ver, yo necesito mirar todo lo que hay a mi entorno. Y la zona de Israel, la zona palestina, es una zona muy montañosa. Es una zona rodeada de montes. No como las montañas nuestras, sino como lo vemos en la foto. La mayoría de los montes de Israel o de Palestina están en el desierto, entonces son zonas desérticas. Entonces, levantar los ojos es una visión genérica, puede significar una visión genérica, un ver, un mirar en mi entorno, un mirar alrededor. Pero también en el Salterio es una expresión utilizada para hablar de adoración o de súplica. Mis ojos, levanto mis ojos suplicando.
levanto mis ojos orando. Así como para los profetas, el gesto de levantar las manos es un signo de oración, en el salterio, levantar los montes también es un signo de adoración. A ti levanto mis ojos, dice ese Salmo 123. ¿Se acuerda que lo cantamos en Cuaresma? A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Entonces vea que el salmista en este primer versículo nada más nos deja así. No sabemos si se trata de una visión genérica o no sabemos si se trata de una adoración o una súplica. Pero vea que los ojos se levantan hacia una dirección específica. Y esto es muy importante tenerlo presente en este primer versículo. Levanto mis ojos a los montes. ¿Hacia dónde levanto mis ojos? Hacia los montes. ¿Cuáles montes? Es lo que podríamos preguntarnos nosotros. Recuerden, una clave muy importante a la hora de estudiar la Biblia es hagámosle preguntas a la Biblia. Hagámosle preguntas a lo que estamos leyendo para poder profundizar, para poder meternos más a fondo. El salmista dice, levanto mis ojos a los montes. Pero entonces nosotros podemos preguntarle, Señor, ¿a cuáles montes? ¿A los montes que rodean Jerusalén? ¿A los montes, al monte Sión? Podría ser. Todavía hasta aquí no nos vamos a adelantar. El salmista no nos dice a cuáles montes. Podría ser el entorno montañoso de Israel. Puede ser el monte como el lugar de encuentro con Dios. Recordemos que en la tradición bíblica, subir al monte es subir a encontrarme con Dios. Los grandes acontecimientos de la historia de Israel se dan precisamente en el monte. Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con el Señor, a recibir la ley, a establecer la alianza. Abraham va, muchos años antes de Moisés, Abraham sube al monte Moria, donde Dios le ordena hacer el sacrificio. El monte Moria es el monte Sión, es el mismo, es el monte donde está el templo, el monte donde está el actual Israel, ¿verdad? Entonces, es mirar al entorno, es mirar al lugar donde yo puedo encontrarme con Dios, es mirar a los cultos paganos, y esto va a ser nuevo para muchos. En los montes era donde se hacían los cultos a los dioses paganos, a los Baales. Nosotros a veces pensamos que Israel siempre fue fiel. Y recordemos que no, que muchas veces se olvidaron de Yahvé para ir detrás de otros dioses. De hecho, si ustedes van, si ustedes pueden conocer Jerusalén, las montañas del sur de Jerusalén son conocidas como los montes de la traición. ¿Por qué? Porque Salomón, para no tener pleitos matrimoniales, como tenía un montón de esposas y como había tenido que casarse con mujeres paganas para poder hacer alianzas políticas con otros reinos, entonces, por ejemplo, si quería hacer un pacto con el rey de los filisteos, por ejemplo, se casó con una filistea. Entonces, para que sus mujeres no se pelearan y no le jodieran la paciencia, les dejó hacer templos paganos en las montañas al sur de Jerusalén. Por eso se llama los montes de la traición. Todavía hoy se les conoce así. Entonces, los montes pueden ser el lugar de culto pagano. Y vamos a ver que en el salmista, en el Salmo total, es algo importante. Pero también los montes son un signo de protección, porque protegen la ciudad de los ataques enemigos, pero también son un signo de peligro. Es esa ambivalencia, esa dificultad, es algo que me protege, pero también es algo que pone en peligro mi vida, porque de los montes pueden venir los enemigos, de los montes pueden venir muchos males. Nos protege de ciertas cosas, pero también vivimos en esa constante peligro. Vea que el salmista hasta aquí no nos dice a qué se refiere, ¿verdad? Una dimensión, eso sí, de súplica, una dimensión
de maravilla. Levanto mis ojos a los montes, los ojos que se consumen buscando ayuda, una idea que encontramos en otras citas del Antiguo Testamento. Levanto mis ojos a los montes. Y la tercera parte de este salmo es extraordinaria. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Atención, es una pregunta retórica, una pregunta para reflexionar, una pregunta para profundizar en eso que yo estoy buscando. Se miran los montes buscando auxilio, un auxilio que puede venir solo de la divinidad. ¿Pero cuál divinidad? Se trata de mirar a los montes donde está Jerusalén y entonces se espera la ayuda del Señor del templo, de Yahvé. Se trata de buscar auxilio en dioses paganos. El salmista hasta aquí no nos dice nada. Vea que se mantiene esa ambigüedad, como cuando el Chapulín Colorado decía, en el Chapulín Colorado se decía, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿A quién espero que me defienda? Dios, un Dios pagano. ¿Dónde está mi confianza? Vean que este primer versículo, nos deja así en esa ambivalencia. No tenemos exactamente claridad de qué es lo que se está hablando. Nada más esta actitud de levantar mis ojos a los montes y de preguntarme de dónde viene el auxilio. Pero con el versículo 2, la cuestión se aclara totalmente. ¿De dónde viene mi auxilio? Inmediatamente, mi auxilio me viene del Señor. Aquí, cuando puse la traducción, me permití escribir el tetragrama sagrado, que son esas 4 consonantes que representan el nombre de Dios. Los judíos lo escriben así. Cuando los judíos leen eso, digamos, si yo pongo en ese momento a un judío de España a leer eso que yo escribí ahí, él la va a leer, mi auxilio viene del Señor, o mi auxilio viene de Adonai, que hizo el cielo y la tierra. Ellos ven que ahí está el nombre de Dios, que para nosotros sería Yahvé, pero no lo pronuncian, ¿verdad? Por eso la mayoría de las traducciones lo traducen como el Señor. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces vean que inmediatamente, si las primeras palabras del versículo eran ambiguas, no nos dejaban con claridad de qué se trataba el asunto, aquí la respuesta es clara, la respuesta es contundente, la respuesta es definitiva. Si pensábamos en los montes en un sentido negativo, en el sentido de los dioses paganos, inmediatamente hay una contraposición radical. No, mi confianza, mi auxilio no viene de los dioses paganos. Mi auxilio viene de Yahvé. Mi auxilio viene del Señor. ¿Ok? Entonces vea que no hay lugar a duda donde tiene puesta la confianza el salmista. Mi auxilio viene del Señor. Si estaba pensando en un sentido negativo en los templos, en los montes paganos, definitivamente la respuesta es no. No viene de los dioses paganos. Si estaba pensando en los montes de Jerusalén, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi auxilio? Vean qué lindo. El salmista no dice, mi auxilio viene del monte Sión. Mi auxilio viene del templo. No, se relativiza el templo y la ciudad santa para indicar mi auxilio viene de Yahvé. Mi auxilio viene del Señor. Sea cual sea el sentido que le da al término montes, lo más importante es que encuentra que solo el Señor es reconocido en su trascendencia como creador, es quien puede salvar.
Porque vean que inmediatamente el Dios que se reveló a Moisés, que le dio ese nombre, Yahvé, a Moisés, es reconocido como el creador, el que hizo cielo y tierra. Por eso se une la salvación y la creación. Hay una estrecha relación entre el Dios que me salva, el Dios que es mi auxilio, es el mismo que hizo la creación. Para nosotros, señoras y señores, esto es obvio, porque nosotros toda una vida hemos creído en la existencia de un único Dios. Pero recordemos que el israelita estaba rodeado de un montón de pueblos paganos que creían en muchos dioses. Si el Salmo fue compuesto en la época del posexilio, venían llegando de Babilonia, donde se creía que el Dios creador era otro, ¿verdad? El dios Marduk, los dioses de Babilonia. Para los babilonios esos eran los creadores de todo. El salmista aquí hace una profesión de fe. No, el Dios que me salva no es distinto al Dios que hizo cielo y tierra. El que me salva, el Dios que me ofrece auxilio, el Dios que me ofrece salvación, es el Señor absoluto de todo, porque ha hecho cielo y tierra. Y atención, vamos a analizar un momentito esos dos verbos, dos palabras importantes o dos expresiones importantes que encontramos en este versículo. Primero, auxilio, la palabra auxilio, y después esta expresión cielo y tierra. Empezamos con auxilio. Auxilio es el verbo hebreo eser. Eser, que significa ayudar y cooperar, ¿verdad? Oyeron cuando estábamos oyendo el Salmo, los primeros versículos decía, esri, mi auxilio, esri, mi auxilio. Es ese verbo eser, ¿verdad? Es ese verbo eser. Es el verbo ayudar y cooperar. Ayudar quiere decir que alguno se da cuenta de la necesidad de otro y de ahí se pone a su lado, operando con él y por él, de tal modo que la persona o la identidad necesitada pueda superar la crisis y acceder a una dimensión de vida más plena. Yo me doy cuenta que alguien está en necesidad, entonces inmediatamente me pongo al lado de esa persona para que pueda salir, para que pueda superar esa dificultad. Me pregunta don Carlos, padre, este salmo fue creado por David, ¿verdad? Carlitos, la tradición hebrea le atribuye todos los salmos, casi todos los salmos a David, pero no tenemos una certeza de que sea así. Al igual que todo el antiguo, todo el Pentateuco se le atribuye a Moisés, todo el Salterio se le atribuye a David, pero históricamente no tenemos. Incluso hay muchas pruebas que hacen que difícilmente David, ¿verdad?, pudo haber compuesto los salmos, porque los salmos refieren una época muy distinta, ¿verdad? Este salmo incluso ve que ni siquiera los hebreos ponen que es de David, como por ejemplo si vos lees el Salmo 122, el que sigue, en el título dice canción de subidas de David. En este no ponen, ¿verdad? Entonces ahí no podríamos ver. Y vos, pues vos lo atinás muy bien, porque cuando hablamos de David, el templo no estaba construido. Por eso entonces sería una cuestión anacrónica pensar que David compuso los salmos que hablan del templo. Bueno, entendemos entonces por auxilio darme cuenta de la necesidad del otro, ponerme a su lado, colaborar, operar con él y en él para que esa persona supere la crisis y tenga una vida más plena. ¿Ok? Entonces, es un verbo muy utilizado en el contexto de oración. Este concepto prevalentemente es aplicado a Dios, pues es el único que puede ayudar. Vieran que el verbo ser, curiosamente, la mayoría de veces que aparece el verbo ayudar,
cooperar, auxiliar en la Biblia es referido a Dios. Por eso es un verbo que va a aparecer mucho en los salmos, en el contexto de la oración, en el contexto de saber que solamente Dios. La idea se presenta en el Salterio cuando se utiliza el verbo ser, también está rodeado muchas veces por otros términos como escudo, ¿verdad? Como la protección, la fortaleza, el sostén, ¿verdad? Son verbos que indican la salvación, la redención, el huir, el escapar de un peligro. El auxilio es un auxilio radical que da al hombre la posibilidad de seguir viviendo, ¿verdad? De seguir viviendo. Ok, vamos un poquito para atrás. Yenori me pregunta, ¿cuál es la idea entre la diferencia entre de subida y para la subida? Es como si dijéramos, este es un canto de entrada. Yanori, este es un canto de entrada. O que yo te diga, este es un canto para la entrada. En español no suena parecido, pero el para indica toda una motivación. Al final, cuando resumamos todo el Salmo, te va a quedar más claro. Te va a quedar más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quise decir con esto de subida y para la subida? Ok, entonces es muy importante aclarar esta cuestión de auxilio. Es un verbo muy fuerte, auxiliar, cooperar, ayudar, un verbo muy referido, casi que no exclusivamente, pero sí casi exclusivamente a Dios. Ok. Ahorita vemos ese detalle. El Leonor me está preguntando si es un salmo para la salvación. Ahorita vemos ese detalle al final del Salterio. Ténganme paciencia. Ok, les decía que además del término auxilio, importante esta expresión cielo y tierra. Es en lo que la literatura hebrea se llama un merismo. Se menciona dos cosas para representar la totalidad. Sirve para indicar la totalidad del cosmos. Decir que el Señor hizo el cielo y la tierra es decir que el Señor ha creado la totalidad del universo. Es un término, una técnica que utilizaban mucho en poesía hebraica, ¿verdad? En poesía judía. Dos palabras para indicar la totalidad. Dos palabras para indicar la totalidad. Como cuando se dice el hombre es alma y cuerpo, ¿verdad? Se expresa la totalidad de la persona en sí. Entonces, esto, cielo y tierra, indica precisamente la creación. La expresión es casi un título divino, ¿verdad? Entonces, vemos creador del cielo y de la tierra, aparece 5 veces en toda la escritura y siempre dentro del Salterio, ¿verdad? Un título que sirve para indicar que el Señor es potente, es dueño del cielo y de la tierra porque Él los ha creado. Y a pesar de su potencia, es aquel que se abaja para protegerlos, ayudarlos y bendecirlos. Atención, es un Dios potentísimo porque crea, porque es el creador, el dueño absoluto y total de todo. Pero es un Dios que ofrece auxilio, un Dios que ofrece compañía. No es el Dios que está ahí de brazos cruzados diciendo, yo soy el dueño de todo y se desentiende de todo, ¿no? Como podía pasar en la idea de los dioses paganos. Es el Dios potentísimo, el Dios dueño de todo, pero Dios que ofrece auxilio, el Dios que ofrece compañía, el Dios que ofrece misericordia, el Dios que en definitiva ofrece amor. Nos creó porque nos ama. Un Dios potente, pero un Dios misericordioso. Ahora, dice el versículo 3, no dará tu pie a la caída, no duerme tu guardián. En el versículo 4 vamos a intensificar, porque el versículo 4 que sigue dice, no duerme ni se adormenta el guardián de Israel. Ahí vamos a darle énfasis y a estudiar qué significa no dormir, no duerme tu guardián.
Pero veamos aquí la importancia de que si es un salmo para las ascensiones, un salmo para las peregrinaciones, para motivarnos a la hora de emprender una peregrinación, el salmista comprende que en esta dimensión de peregrinar, de caminar, la idea de no caer y no tropezar es sencillamente determinante. Señores, cuando vamos a caminar, ¿qué es lo que más miedo nos da? Caernos. Y el que no se cae es porque no camina. Entonces, en nuestra vida, siempre que vamos a una peregrinación, una de las ideas, nosotros somos conscientes, podemos caernos, podemos tropezarnos, podemos resbalarnos. ¿Quién cuando no ha venido a pie de San José no le da miedo resbalarse bajando Chomogo? Cuando ya uno viene cansado y los pies más bien parece que se arrastran, ¿verdad? Y enfrentar esa bajada de Chomogo, a uno le da miedo caerse, ¿verdad? O da miedo, digamos, que haya un hueco o que haya algo que tenga una piedra que pueda hacerte tropezar o algo. Es parte de esta dimensión del camino. Alonso Chequel, que es ese famoso biblista español, ¿verdad? Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, del pasado siglo XX, de lengua española, él hipotizaba la idea de que es una peregrinación nocturna, porque habla ahí habla de la noche, de la luna, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces, todavía eso enfatiza más, ¿verdad? Porque de noche es más fácil caerse, ¿verdad? Y se siente más la necesidad de que Dios nos cuide, de que Dios no deje que nuestro pie caiga, que nuestro pie tropiece. Pero también el resbalar el pie no es solamente un acto físico, sino que tiene que ver con la moral, usado en sentido metafórico. Es estar en una situación moral de peligro, de angustia, como lo rezamos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Cuando caminamos en la vida de todos los días, en la vida cristiana, también tenemos peligro, tenemos miedo de caer, tenemos miedo de tropezar. Cuando nosotros decimos, Padre, me tropecé, cometí un pecado. Es la forma más fácil de decir nos equivocamos, caímos en un pecado, cometimos un pecado. Entonces también está esta dimensión moral que no es solamente una caída física que podría darse en una peregrinación, podría también podría también significar un asunto moral, no solamente caer físicamente, sino también caer en la angustia, caer en el sufrimiento, caer en el pecado, ¿verdad? Tantos peligros que enfrentamos la vida. Por eso vea que aquellas dos dimensiones, no solamente se trata de una dimensión de peregrinar hacia un lugar, sino la dimensión total de la vida, ¿verdad? Dios no permite que nuestro pie caiga, como rezamos, como le pedimos precisamente en el Padre Nuestro. Este Salmo 121 garantiza que el camino es seguro. La idea presente en este hecho está en el hecho de que el guardián no duerme. Y vean que es un salmo gradual. Aquí termina diciendo, no duerme tu guardián. Inmediatamente en el versículo 4 va a empezar diciendo, no duerme ni se adormenta. Pero vean entonces que ya aquí se manifiesta una confianza porque el Señor que es mi auxilio, el Señor todopoderoso que me auxilia, no me deja tropezar, me garantiza un camino seguro porque Él no duerme, porque Él no duerme. Y aquí el versículo lo traducimos como no duerme, ni se adormenta el guardián de Israel. Vean que para nosotros en lengua española, dormir y adormentarse tienen la misma raíz. Son palabras que se derivan del mismo verbo dormir, ¿verdad? Del verbo dormir, ¿verdad? Pero en hebreo tenemos dos verbos diferentes. Y perdónenme que tenga que hacer referencia a esto porque el Salmo, el estudio así lo obliga, ¿verdad? El primer verbo es un verbo que se lee yeshem, ¿verdad? Que expresa la experiencia del sueño normal, ¿verdad? Isaías que se duerme, el profeta Elías que duerme en el monte, ¿verdad? Deseándose la muerte, es el dormirse
de todos los días, el dormir producto del cansancio físico. Esa es la actitud de dormir normal. El sueño como esa necesidad vital, ¿verdad? Como esa necesidad vital que tenemos los humanos, ¿verdad? De así como dormir, de comer, así como beber, pues dormir forma una de esas partes vitales de nuestra existencia diaria. Eso se expresa con el primer verbo que se traduce como no duerme. Pero tenemos otro verbo, el verbo negem, que expresa la idea de impotencia. Entonces, ese adormentarse no es solo, ¿verdad? Como decimos nosotros en español, está, ay, se me fue el término corriente que usamos, está cabeceando. No es solamente la idea, cuando decimos que el guardián de Israel no se adormenta, no es la idea de que está cabeceando, ¿verdad? De que está cabeceando, como está más de uno seguro por ahí de oír este padre que habla tanto, ¿verdad? No es esa idea de estar cabeceando, no. Es la idea de que ante el temor, ante el miedo, me paralizo. Y vamos a encontrar esta idea muchas veces en el Antiguo Testamento, utilizando precisamente este verbo. La idea de que ante el peligro me quedo como inmóvil, me quedo como dormido, me quedo completamente impotente. Entonces es una idea muy fuerte porque dice que no duerme ni se adormenta, no hace una experiencia normal de sueño, pero tampoco experimenta la impotencia, la incapacidad de actuar. No duerme ni se adormenta el guardián de Israel. Pero hermanos, aquí podríamos hacer toda una explicación de lo que significa dormir para nosotros. Yo les decía, es una necesidad vital. Pero ¿qué es lo más importante cuando nosotros dormimos? No solamente podríamos decir que recuperamos fuerzas, no, pero es que para recuperar fuerzas tengo que cortar. Tengo que cortar con la realidad. ¿Qué es dormir sino apartarme de la realidad? Diríamos nosotros hoy, es desconectarnos. Es desconectarnos. Yo puedo estar durmiendo a la par de alguien. Bueno, yo no, pero ustedes esposos duermen a la par de su esposo, pero ya por dormidos están desconectados. No están en relación. Pueden estar en una relación física de compartir la misma cama, pero cada uno durmiendo ya no está en relación con el otro, se desconectó. Entonces, dormir significa también desconectarnos, desentendernos para poder cargar fuerzas. Aquí entonces se dice que Dios no se desconecta de la realidad del hombre. Dios no deja de estar en relación con el hombre, con su criatura. Dios no duerme, pero tampoco Dios es impotente, tampoco Dios se deja vencer por el miedo ante los enemigos. Pensemos, por ejemplo, cómo actúa una persona, muchas personas cuando tiembla, ¿verdad? No llame los temblores, me dijo Patricia Montanari, ¿verdad? Entonces, que mucha gente queda paralizada. Es esa impotencia que paraliza, que no te deja actuar. Eso es lo que expresa el hebreo con este verbo negem, ¿verdad? No se adormenta. El guardián no duerme ni se adormenta. El guardián. Vea que al principio hablábamos de auxilio. Aquí ya se habla de llamar. Se habla de llamar, que es el verbo guardar, el verbo proteger, el verbo custodiar, que significa hacerse cargo de. Dependiendo del sujeto, así podemos traducirlo. Si se habla de urgente, ¿verdad? Una persona que protege, que custodia, que vigila a otro grupo de personas, es lo que se llama el centinela, ¿verdad? Es lo que se llama el centinela. Pero una persona, ¿verdad? Una persona que protege, custodia y vigila a los animales,
es el pastor, ¿verdad? Es el pastor. Entonces, vean que aquí el verbo tiene esa significación. Si hablamos de gente, es el centinela. Si hablamos de animales, es el pastor. Si hablamos de cosas, podría ser el soldado, no sé, cualquier término militar. Por ejemplo, los que cuidan el palacio, ¿verdad? Los que guardan el palacio, lo protegen, lo custodian, lo vigilan. Ya no es un centinela, ya no es un pastor, sino que es un guarda, digamos, el guarda, ¿verdad? Aquí vamos a enfatizarnos en esta idea. El verbo tiene por sujeto a la gente, se habla de centinela. El verbo tiene por sujeto animales, se habla de pastor. Pero los dos verbos, ¿verdad? Los dos verbos, el verbo guardar es un guardar o cuidar que salva, sinónimo de cercanía, de amor o de afecto. Y esto lo tienen en común cuando el verbo se aplica a personas, en este caso el centinela, que es el que vigila, y ahorita lo vamos a profundizar, o en este caso el pastor, que es el que defiende, el que está cerca de las ovejas, como veíamos precisamente en el Salmo 22. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el centinela? Se afirma que entonces que el Señor guarda a su pueblo, ¿verdad? El Señor guarda, es tu guardián Yahvé. Se afirma que el Señor es el guardián, el centinela de Israel, porque se preocupa de los suyos. Un verbo que está rodeado de toda esa dimensión de afecto, de cercanía, de preocupación. El centinela de la ciudad es el guarda, el vigía, ¿verdad? El que vigila en la noche, ¿verdad? Para que no lleguen los enemigos. O cuando se va a una peregrinación, también se nombra un centinela, el centinela de un viaje, que es el que mientras los otros duermen, él tiene que estar despiertos. ¿Por qué? Porque si todos se duermen, pueden llegar los salteadores, pueden llegar los ladrones, pueden llegar los asesinos o pueden llegar los animales salvajes. Entonces, el centinela garantiza la vida de los demás. Esto depende del mismo hecho de que el centinela no duerme. El centinela no tiene que dormir, porque si el centinela se duerme, estamos fritos. La imagen del centinela tiene que ver también con cansancio, con sacrificio, con esa gran tensión que tiene de saber que tiene a su cargo la vida de los demás, que es una gran responsabilidad. Si yo soy centinela, yo no puedo dormirme porque estoy poniendo en riesgo la vida de todo el grupo. El centinela es aquel de quien depende la vida de los otros. Si el centinela duerme, todos corren peligro. Dice el Salmo, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Nosotros lo traducimos en vano vigilan los centinelas, pero es en vano vigila la guardia. Vea que es el mismo guardar y guardia, la misma raíz chamar en hebreo. ¿Ok? Yahvé es tu guardián. Se enfatiza otra vez más que el Dios que se reveló a Moisés, el Dios que creó todas las cosas, es el Dios entonces que ahora se identifica y se personaliza como tu guardián. Pero noten el detalle anterior. ¿Qué decía el versículo? El guardián de Israel. Ahora, ese guardián de Israel es tu guardián. El Dios que se reveló a la totalidad del pueblo, el Dios que se reveló a la colectividad, es mi guardián, es el que entra en esa relación íntima y personal con cada uno de los suyos. Yahvé, tu sombra a tu derecha. Y atención, la idea de la sombra es muy, muy importante. Puede hacer alusión al Éxodo, en donde Dios acompañaba a su pueblo en el día como una nube que en ciertos momentos daba sombra al pueblo que caminaba por el desierto. Pero sobre todo, para nuestro salmo, la alusión es más amplia. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente completamente desértico y caliente, ¿verdad? Entonces, donde encontrar una sombra es una necesidad vital, es una necesidad
antropológicamente importantísima, porque encontrar una sombra en medio de ese desierto, en donde las temperaturas pueden llegar a más de 50 grados, es encontrar refugio, abrigo, protección, bienestar, es poder sobrevivir, ¿verdad? Es toda esta dimensión de ayuda, de garantizar la vida. Les cuento mi experiencia cuando estuvimos en el curso de geografía bíblica en Jerusalén, en Tierra Santa. Nos llevaron a ver el amanecer a un wadi, a un gran acantilado famosísimo allá. Teníamos que caminar casi 2 horas para llegar. Obviamente salimos en la madrugada y era riquísimo, ¿verdad? Caminar en la madrugada en una temperatura, digamos, de unos 8, 9 grados, un poco frío, pero como iba caminando, riquísimo, ¿verdad? Y ver el amanecer fue extraordinario. Pero cuando a las 9 de la mañana teníamos que regresar otra vez a donde estaba el campamento, donde nos estábamos quedando, ¿verdad? Y caminar 3 horas a esa hora de la mañana, en donde todavía no estaba la plenitud del sol, ¿verdad? Era extenuante. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que ya no aguantaba, ¿verdad? Uno anda con los trapos en la cabeza, porque hay gente que dice, padre, pero es que ¿por qué se vuelven tanto los que caminan en el desierto? Porque andan esos pañuelos y eso no les da más calor. No, porque es sentir esa sensación de sombra encima de uno. Ya andábamos nosotros, pero que no aguantábamos, y llegar uno y encontrarse una piedra, así como salida, con un poquito de sombra abajo, y meterse ahí, es como cuando uno está en el puerto y entra a un lugar, ¿verdad? Al Banco Nacional y hay aire acondicionado. Es una sensación que te revitaliza. Por eso la idea de sombra es muy, muy importante. Y vean que el versículo habla de sombra a tu derecha. En el texto hebreo dice sombra a tu mano derecha. Es toda esta posición que indica mayor protección, pero también es esa idea de defensa que alguna vez les explicaba. Si Dios está a mi derecha, ¿verdad? Dios está a mi derecha, es decir, que la izquierda de Dios está pegando conmigo, ¿verdad? Si la izquierda de Dios está pegando conmigo es porque Dios tiene la derecha libre, y la derecha es la mano de la defensa, ¿verdad? Es donde mejor se puede defender al indefenso. Entonces Dios me defiende. La sombra a tu derecha no es solamente esa sombra que me protege del sol, sino que me libra de los enemigos. Esto clarifica la idea, la imagen de todo el Salmo. Si Dios es así, no hay ningún peligro para el hombre que camina con este guardián. Por eso el versículo siguiente dice, de el sol no te herirá, ni la luna de noche. Atención, se continúa con la imagen de la sombra. Dios como sombra impide que el sol y la luna causen mal. La indicación sol y luna, otra vez un merismo, se utilizan 2 palabras para hablar de la totalidad, para indicar el peligro que viene de la misma creación, un peligro natural, ¿verdad? Un peligro natural. Es decir, que estamos protegidos de noche y de día, ¿verdad? Es decir, siempre protegidos del sol y de la luna, quiere decir protegidos de todos los peligros naturales, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos que el sol puede matar. Hay muchos testimonios que hablan de, por ejemplo, el esposo de Noemi murió de insolación, el niño que resucita el profeta Eliseo murió de insolación, pero existía la creencia también de que la luna podía causar daños físicos o psicológicos en las personas. La idea de los lunáticos era también muy común en Israel. Entonces, tanto la luna como el sol eran peligros evidentes en el día y en la noche, es decir, en la totalidad de la existencia. Yahvé te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. Aquí importantísimo subrayar la idea de todo mal. Esa palabra, todo, significa en sentido literal la totalidad del mal. Dios te guarda siempre. Dios te guarda de todo peligro, de la totalidad del mal.
y es lo que se refuerza en el versículo 8 con la última idea del Salmo. El Señor guarda tus salidas y tus entradas. Se los explicaba, un día representa la totalidad de la vida. Dios guarda tus salidas cuando sales de tu casa, cuando estás fuera, pero Dios guarda también tus entradas cuando estás dentro de tu lugar de protección de tu casa. Dios te cuida en cualquier lugar que estés. Entonces ve ahí, ahora y por siempre. Es decir, Dios te cuida en el espacio y Dios te cuida en el tiempo, ahora y por siempre. Toda la vida del ser humano, toda la existencia del creyente está bajo la protección de Dios. El espacio y el tiempo están bajo la custodia del Señor. Notamos que se trata entonces de una protección del mal que no niega la existencia de los peligros. Vea que dice que Dios nos cuida, no dice que Dios nos quita los peligros, no, nos cuida de no caer en los peligros. Hermanos, un salmo que les decía, si es un salmo de motivación para la peregrinación, si es un salmo de motivación para la vida, es un salmo que nos invita precisamente a vivir la vida confiando en un Dios que nos protege. Nuestro auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Como les decía, un salmo extraordinario, un salmo muy lindo, un salmo que espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Para de hoy en 8, el Salmo 51, ¿verdad? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Que Dios les bendiga. Buenas noches, que el Señor esté con ustedes. Amén. Gracias, Padre. Buenas noches. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los proteja y acompaña ahora y siempre. Amén. Buenas noches a todos y muchas bendiciones.